Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechuvisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigues de Lechuvisa, bienvenidos a Los bardos de la historia. Podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube. Y además en Twitch, sí aprendo a usar esa madre. Donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Verguísima, güey. ¿Cómo más voy a estar? ¿Cómo más voy a estar si es un martes sexual? Un martes cachondo, güey. Un martes depravado de los bardos de la historia, ¿no? Martes de porquería. Un martes de cochinada. Escuchando los podcasts. Iba a decir los podcasts. Los bardos de la historia. Bienvenidos a los bardos de la historia número 76. 77. Me vale madres. Conmigo, Lechu y Bardi. Que hoy lo sacamos del anexo. Hace mucho no salía Bardi en pantalla. Se le extrañaba, ¿no? Sí, claro, es que ya lo sacamos del anexo, güey, y está al 100. Para quien no lo sepa, Bardi es la mascota de auxilio y de asistencia de Sergio para cuando viaja solo. Cuando ven que salió Bardi es que algo malo está pasando. Pero, además de eso, digo, si son nuevos en este concepto de los bardos de la historia, básicamente cada semana alguno de nosotros dos prepara una historia, una anécdota, algo sobre el imaginario, bueno, no el imaginario, sino el real colectivo, y se lo cuenta a la otra persona que no tiene ni la menor idea de qué vamos a platicar, hasta que arrojamos una pista que traerá un poco la discusión a la mesa. Gente opinando. Ay, güey, me quedó potente el café. El café, ¿no? Sí. El café está regañón. Y en este caso me toca escribir a mí la historia, me toca a mí contarla, así que empezaré dándole a Sergio la siguiente pista. ¿Estás listo, Sergio? I'm ready, motherfucker. Bueno, Sergio, el día de hoy te voy a contar una historia. Las chivas. Sí. Es que además viene de gala, Sergio, para quienes nos ven en YouTube. No, o sea, si alguien ve los últimos 4 episodios que no había tomado, dirán, qué hombre tan elocuente, ¿no? En este estoy borracho, estoy harto, estoy al borde de un colapso mental, entonces... Vamos viendo cómo te pone el capítulo. Y además, traigo la de gala. Gala. No mames. El día de hoy, Sergio, te voy a contar una historia que involucra una de las maneras en las que los países a lo largo de la historia han intentado sacarse el chile para ver quién es el más vergas. Vamos a hablar de... Está muy concentrado. Vamos a hablar de una construcción. Está muy concentrado. Concentrado. ¿De una construcción? Ajá. Okay. Es que eso de sacarse el chile frente al mundo era lo mismo que lo de los rascacielos o lo de las maravillas del mundo. Es como, güey, solamente es gente con dinero tratando de restregarle al mundo que tienen dinero. Vamos a hablar de la suave crema. ¿De la de Avenida Reforma? Claro que sí. No vamos a hablar de eso, pero es mi mejor guest. Fue en 2006 cuando Felipe Calderón... ¡Sí! No te creas. Estuviste bastante cerca, solo porque decidiste irte por la suave crema. Pero bueno, esto tiene mucho contexto. Y para aquellos que en casita pregunten contexto, yo diré, se la meto sin pretexto. Pero aquí va. Uh-huh. Durante muchos años, en más o menos los siglos XVIII, XIX, como ya hemos platicado en este podcast, el mundo empezaba a configurarse como lo conocíamos. Hasta antes de eso, eran una serie de lotes baldíos mandados por quien tuviera la pistola más cabrona. Sí. Y ya a partir de que dijeron, bueno, y si nos organizamos, cogemos todo, se mueren menos, y vamos haciendo este pedo de que si sus países, que si sus estados-nación, que si Tanto sus... nos organizamos que creamos una bomba atómica. Exactamente, ya es cuando lo llevamos muy lejos. Sí, cuando dijimos, a ver, hay que desorganizarnos un poquito. ¿Qué pasó aquí? El punto es que ya los estados organizados y un poco más constituidos empezaban a querer demostrar esta superioridad sobre otros estados. Y digo los más constituidos porque de un lado tenemos a las potencias tipo Inglaterra, Francia, que pues sí, ya eran estados un poco más formados y que querían esta comparación unos con otros. Y del otro lado teníamos a México, donde cada 15 días había 10 presidentes.
Entonces están los países que ya estaban vergas y los países que seguimos intentándolo. Ajá, que seguimos sin estar vergas. Pero seguimos en la lucha. Fue justamente en esa época donde se empiezan a internacionalizar muchísimos temas de comercio, de intercambio y en general de cultura. A partir de finales del siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, se empiezan a realizar eventos donde cada país mostraba sus avances científicos, en lo que eran los antecedentes de las expos universales. ¿Las sexpos? Las sexpos, que eran la Sí. Sexmex 2020, Ajá. se ven haciendo hace 200 Hace años. 200 años. En ese entonces hacían dildos de marfil. No mames. Carísimos, güey. Carísimos y muy poco prácticos. Bueno, no. Las expos universales tienen sus antecedentes más o menos en esta época. De hecho, a partir de 1851 es que se internacionalizaron tomando este adjetivo de universales, lo cual es un poco demasiado soberbio. Pues Porque, es como el pedo de Miss Universo, güey. Es como, claro, ¿cuánta gente de Marte ha participado en Miss Universo? no, ¿de Marte de quién? ¿De Marte de quién? Sí, justamente. O sea, no solemos invitar a Nebulosa 4000. En Futurama sí hay un episodio donde van a un Miss Universo, pero neta es un Miss Universo y gana una señorita, la señorita Nebulosa, güey. Que literal es una pinche madre de gas, güey. Está bien perro. Bueno, el punto es que le empezamos a decir universales a todo aquello que involucre a Inglaterra. Ajá. Sí, o sea, si es Estados Unidos ya... O sea, si es Estados Unidos ya es mundial y si tiene Inglaterra es universal, güey. Este tipo de eventos llevan sucediendo demasiado tiempo. De hecho, el año pasado o este año, creo que es entre la mitad del año pasado y todavía este año, se llevó a cabo una en Mississippi. No sé si Dubái o Qatar. Qatar, Ay, creo. probablemente, güey. Igual, es la misma mamada. O sea, es como sacarse el chile para ver qué país está más avanzado. Estoy casi seguro que en esos países todavía es legal tener zoológicos humanos, güey. Probablemente, güey. Siempre y cuando sean todos Bentley o Rolls Royce. Un pedo así, están Ajá. bañados en oro, ¿no? O sean negros. No sé, exactamente. El punto es que, a pesar de que han sido un poco sustituidas estos eventos por otros como el Mundial, los Juegos Olímpicos, que también son situaciones para sacarse el chile. O sea, cuando Sí. ustedes ven que los países se pelean tener el Mundial o los Juegos Olímpicos, no es nada más porque les mame el fútbol o la natación, sino es porque es el evento para mostrar tus nuevas construcciones e infraestructura, atraer muchísima inversión extranjera Sí, y quedar bien. Mostrarle al mundo que ya eres un país abierto a la inversión extranjera y que no reprimes a sus estudiantes. O en el caso de todos los hosts de cualquier evento deportivo, tapar un poco la mierda con una cobija y enseñar al niño bonito de la casa. O si eres Latinoamérica, literal, tapar a todos los pobres Sí, tal cual. hasta que asaltan a un influencer. Pero bueno, esa es historia para otros podcasts. Estamos hablando aquí de las expos universales. La sociedad en aquella época ponía muchísima atención en los progresos técnicos, porque justo estamos en la época en la que se descubrían las cosas. Ahorita ya simplemente son actualizaciones y tuitazos. En aquel momento era como, gente, el foco. ¡Ah! ¡Dale! Descubrimos ¡Dale! el foco. Sí, güey. O sea, es todo lo contrario a Darwin que inventó la evolución. Estos güeyes descubrieron el foco, güey. En una caverna. En una caverna y... Espera, Reginaldo, ¿qué es ese objeto luminoso? Y ya... Creo prendió. que lo llamaré Chacha. No, mejor llamémosle foco. Ok. Ok, va. Y se descubrieron el foco. Y así descubrieron el foco. Y luego A Edison diferencia les de mi compró primo todo. que descubrió el foco de otra manera. Pero bueno, en esa época la gente estaba mamada con cualquier invento, güey. No era como ahorita que es como sale la raza de Apple y miren, Sí. ya es más pequeño nuestro iPhone. No, en ese momento sí era el peor de que, banda, esto se llama cepillo de dientes y les va a cambiar la vida. Ajá. ¡Ah, está el estadio! Excepto usted, que ya se le cayeron todos los dientes. Muy tarde para usted. Nació muy temprano. Perdóneme. En este argot de los descubrimientos y los inventos, los progresos técnicos en general, estaban también los beneficios que dieron también muchísima repercusión a estas expos universales. Perdone usted. Desde la primera exposición en Inglaterra se hacían, por ejemplo, la gran exhibición de los trabajos de la industria de todas las naciones, The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations. Los gobernantes percibían mucho detrás de la apuesta tecnológica un
escaparate político. Era, estamos haciendo todo esto, por lo tanto, yo gobernante soy chingón, yo gobernante tengo muchísima repercusión y deberían estar de acuerdo con que sea su dictador 50 años más. Pues todavía, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Jalisco diario maman con eso de que somos la capital de la Sí, innovación literal. en Latinoamérica, mientras están así aventando un cadáver ahí al Es lado. como cada vez que el gobernador de Jalisco sale a decir algo, siempre dice, esto es un día histórico para Jalisco, y hay un güey que le dice, llevamos 92 días históricos. Sí, pero además, este es un día histórico, porque siempre está emputado Alfaro. Este es un día histórico para Jalisco. Y siempre están los mismos 5 cabrones fajados con camisas de cuadritos, güey. Sí, es un día histórico. Sí, es un día histórico, gobernador. Seguimos avanzando. Sí. Y siempre es como, acabamos de inaugurar el 17º parque industrial y los visitas y todos están solos, güey. Todos están solos, güey. Solo hay como 3 ingenieros, güey. Así que vamos a inaugurar este año 12 parques industriales nuevos y todos son de Foxconn explotando gente, güey. Ajá, sí, güey. Todos son así de que pinche transnacional de tecnología que paga el precio mínimo, güey. Y que no le da sus prestaciones a la gente, güey. Una parte de este presumir entre países el por qué tenían tanta tecnología también implicaba el tratar de mantener la paz a partir del miedo del martillo más grande del otro país, güey. El hecho de decir, si tú puedes tener tanta electricidad y carros y tecnología, yo creo que lo que no estás presumiendo son tus armamentos, tus tanques, tus balas, tus misiles. Era el principio de la Guerra Fría también, güey. O sea, era el... ¿Por qué el hombre llegó a la luna? No fue por el hambre de descubrimiento. Fue para demostrarle a los hijos de puta del otro lado que tenemos la capacidad de hacerles llegar una bomba atómica hasta su pinche país para que no se anden con mamadas. Además, estas exposiciones duran, y hasta la fecha siguen durando muchísimos meses. No es un tema de un fin de semana o 2 semanas. Duran, por lo general, todo el año. ¿Para qué? Para que personas de todo el mundo visiten el país. Entonces eso también trae muchísima inversión a partir del turismo. El precursor de estas muestras fue François de François Memé, portero del América. ¿Viste el mame de que Ochoa no ha tenido nunca un partido de club? Está bien perro. Y solo aparece cada 4 años para convertirse en el mejor portero del mundo, güey. Y es cierto, güey. Sí, estoy segurísimo que eso pasa. El punto es que François de Neufchâteau, ministro francés del Interior, impulsaría la idea y la organización el 19 de septiembre de 1798 en el parisino Campo de Marte de una exposición de productos industriales y artesanos franceses. Lo que empezó siendo una expo ganadera terminaría siendo el evento donde todos los países demostraran este pedo. Como la expo ganadera. Como la expo ganadera ahorita. Exactamente. Cuando va Nodal. Aunque este último objetivo no se cumplió, se siguen organizando estas exposiciones nacionales con una importante periodicidad. 1801 y 1802 en los jardines del Louvre, 1806 en la explanada de la Concordia, 18, 19, 23, 27 y 34 en la Plaza de la Concordia, 39, 48 y 49 en los Champs-Élysées. Que Élysée es Cassia Élysée, que es una gran cantante de hace unos años. Pero el punto, lo que quiero decir aquí es, Francia estaba monopolizando las expos universales. Todas eran en Francia. Ay, Francia. Qué raro. Sí, bueno. Y luego les iría muy mal con ser el centro de atención. Ya no querían ser tan llamativos, ¿no? Pero también en Inglaterra se ven celebrar algunas exposiciones, nada más que de otros cabrones que no saben estar sin el foco de atención, güey. No, esos güeyes literal lo que aplicaron fue el hermanito Francia está enseñándole un baile a los papás. ¡Ah, miren cómo me drogo! Háganme caso, soy el mayor. Sí, güey. Empezaron a organizar exposiciones locales, pero sería Londres la ciudad que en 1851 acogería por primera vez una gran exposición de los productos, como mencioné antes, fuera de Francia, ya la segunda sede, bajo el auspicio del príncipe Alberto y la labor de Henry Cole, que era un funcionario importante también como el tema del interior y de presumir al país. Para proyectar lo que harían, alojarían el acontecimiento, se recurrió a un genio, Joseph Faxton, que era un jardinero. Pero era un genio porque conocía todo lo que involucraba la infraestructura detrás de la jardinería de los grandes palacios de la corona británica. Sí, o sea, es que suena como una mamada, ¿no? Pero es como, güey, es como cuando le preguntas al dueño de la Lala, ¿qué hace tu papá? No, pues vende leche. Es dueño de Lala, güey. Ajá, o sea, pero también es como, es jardinero. Sí, güey, pero es el jardinero de todos los pinches jardines reales, güey. Exactamente. Con mucha experiencia en la construcción de invernaderos, imaginó el Palacio de la Exposición como uno de estos, de enormes dimensiones. Lo que harían sería 563 metros de largo, 124 de ancho y una construcción que presentaba características originales, un chasis metálico, unos postes enlazados a la parte baja y 3.300 pilares de hierro, 300.000 cristales que rodearían el invernadero y 250.000 marcas de madera. El conjunto resultante
sería una superficie de 70,000 metros cuadrados que se revelaría como un prefabricado y que se podía desmontar. Es decir, que a partir de este invernadero, que ya era más bien un palacio, podían hacerse muchos otros después. Un poco como lo que hicieron en 2002 en los Juegos Olímpicos, el Estadio Olímpico se convirtió en 2 estadios olímpicos. Desmontaron toda la parte de arriba y lo pusieron en otro lado. No mames. Sí, güey. ¿Dónde fue? En Inglaterra, en Londres, justamente. Ah, ok, sí, tienen... No, que en Brasil fue no. Bueno, se acabó el mundial. Derriben el estadio. ¡A sus casas, culeros! ¡Pa! Sí, boy. Ahora vuelven las pandillas. A este enorme palacio de cristal, el Crystal Palace. Que tiene nombre de antro Tiene gay. nombre de antro gay. Se le calificaría en la época como un enorme monstruo de cristal, como muchos loquitos del centro. Ajá. Pero fue... Pues sí. Pero después de que se pasara el coraje, ya sería catalogado como una obra maestra. Como Muchos loquitos del mi centro. primo que descubrió el foco el de hace rato. E incluso como una de las nuevas maravillas del mundo arquitectónico. El Crystal Palace. Esto solo era el comienzo, porque después de ver lo que un jardinero pudo hacer con el Crystal Palace, ahora todo el mundo en las exposiciones universales ya no nada más iba a meterse a lo que vamos a presentar, sino a hacer una maquetota. ¿Tienes una pregunta, Bardi? ¿Qué pasó? Dice que... Bien loquito ya, güey. Más que una pregunta, es un comentario. De hecho, sí se volvió como muy un tropo de las expos mundiales, que donde creaban una estructura bien pendejota y bien innecesaria. Y sigue pasando, ¿eh? No es nada más de esa época. Sí. La que está ahorita, que sigo sin saber si es Dubái o Qatar. Ajá. País de 5 letras sin derechos. Sí, para las mujeres. Para las mujeres. Si eres rico, estás bien. Uh-huh. Hicieron la cúpula más grande sin apoyo estructural, pasándose por los huevos a Brunelleschi. Sí. Literal tenía desde Brunelleschi que alguien hacía una cúpula de esa dimensión. Ajá. Ahora está ahí y se queda permanentemente, güey. Sí, es como el Crystal Palace. Es como en Los Simpson cuando visitan donde iba a ser la Feria Mundial, pero llegan 10 años después y que solo es la bola de cristal, la bola de luces más grande del mundo y que ahora está llena de pelucas. De hecho, el Crystal Palace, muchos años después, desaparecería por un incendio. Sí, es que, güey, o sea, digo, obviamente los monumentos pues, nomás están ahí para que los veas, ¿no? Pero siempre terminan valiendo pito, sobre todo cuando se hacen así, o sea, cuando realmente no se hacen porque evoquen algo al pueblo, sino nomás para sacarse el pito. Sí. A diferencia de monumentos donde neta el pueblo en general les tiene cariño, ¿no? No es lo mismo el ángel que la pinche suave y crema, güey. O sea, el ángel es el ángel. Que es bien complejo, güey, porque muchos de estos monumentos, o sea, como se ha criticado la suabricrema de Reforma, así se criticó al Crystal Palace, güey. Y podrás decir ahorita, no, pues qué mamada, sí es una pendejada eso de la suabricrema. Pero el pedo es que este tema de arquitectura, no, y es bien interesante porque... Ahí vas tú. Es bien interesante porque la arquitectura como se convierte en obra de arte y no solo en ingeniería cuando ya las personas en la ciudad alrededor de esa obra generan idiosincrasia y cultura. Es a lo que voy, o sea, que creo que también tiene que ver, o sea, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, no sé, estas tipos de construcciones sí siento que el autor lo creó con un sentido y con una idea artística. Hay unas construcciones que te ves que solo son sacarte el pito por sacarte el pito y gastar dinero por gastar dinero, y siento que ahí es cuando no conectan, como el arte que nomás se hace por vender. Pero voy más allá de eso, ya no tiene nada más que ver con el autor. Pueden pasar 100 años desde que el autor dijo, aquí voy a poner un Oxxo, y 100 años después, por ciertas circunstancias culturales. Te pongo el ejemplo de la suabricrema en Avenida Reforma. Es una mamada, es un ejemplo claro de la corrupción en México, etc. Dos cosas. Una, a partir de ahí es donde, por ejemplo, hoy los colectivos inician las manifestaciones. Entonces ya se convierte en un centro de manifestación. Puede ser, pero... No, o sea, en ese caso no sé si sea como el cariño que le tienen a la estructura. No sé si me explico. Pero no es cariño. Simplemente se forma una idiosincrasia alrededor de... Sí. O sea, pero... Pues claro que cuando se vuelve importante para un pueblo una estructura, se vuelve como más... Pues centro de atención y la cuidan más. O sea, no es lo mismo... Vuelvo a lo mismo. El ángel que una pinche... No sé, güey, escultura de Colón. Bueno, ¿sabes qué era una suavicrema sin sentido? El Obelisco en Buenos Aires. Uh-huh. Y ahora es el lugar de festejo y reunión de los argentinos. Sí, pero es como dices, o sea... Y es un volado. O sea, como puede volverse icónico en 100 años, pueden mandarlo al pito para poner una horrera, güey. Sí. Pero sí, creo que sí importa mucho como la intención original,
Porque Sí. se va pasando, ¿no? O sea, si se crea como para... Por ejemplo, si se crea para celebrar un evento histórico como fue el Ángel, ya dije muchas veces el Ángel, pero pues es uno de los más icónicos, o el Monumento a la Revolución, Ujú. güey, aunque fuera un pinche gasto, pues innecesario, ¿no? La gente lo ve como con más sentido porque lo asocian con algo cabrón. En cambio, para mucha gente, las ferias mundiales y crear una estructura para una feria mundial no les significa nada. Sí, bueno, platicamos de estas construcciones y tal vez resolvamos esa duda. Sí. Quédense más adelante. Enseguida. Continuará enseguida. Enseguida. Como ya mencioné, desgraciadamente este Crystal Palace, no el antro gay, sino en la construcción de la El Expo Crystal Universal. Palace sigue en pie. El Crystal Palace sigue en pie ahí en la zona rosa. Sí, en la zona rosa. Pero el Crystal Palace original desapareció a causa de un incendio, aunque esto motivó a otros países a seguirse sacando el Chile, como lo quitó del centro. En 1853, Nueva York ahora recibiría la Expo Universal y crearían una cúpula enorme de fundición, como el Parque Fundidora, Monterrey. Cúpula enorme de fundición, porque en ese momento lo que Estados El Unidos acero. quería promover era que eran la potencia de acero en el mundo. En el mundo, sí. La edición siguiente, en 1855, se celebra en París, donde el arquitecto Viel levanta el Palacio de la Industria, un edificio concebido como réplica al de Londres, pero el doble de ancho que el Crystal Palace. Creo que ya sé a dónde vas. Sí, a ese, pero no nada más ese. Ok. Hasta finales del siglo XIX, Londres y París se alternaron la organización de estas exposiciones, destacando Francia en cuanto al tema arquitectónico. En la Exposición Universal de París de 1889 se construyó la Galería de Máquinas por Louis Dutertre y el ingeniero Contamine. Suena como superhéroe contra la contaminación, güey. Güey, no, suena a mascota de ferretería, güey. Ingeniero Contamín. Güey, para mí suena a villano de spot del gobierno que arroja Sí, desechos sí, al sí, río, sí. güey. Sí, es el... ¡Ey, Contamín! Ajá. No tires ese muerto en el río. Sí, Tiraron güey. el baldío. Suena a estrategia de AMLO de... Ahora vamos a ver algo que yo piché. Entonces es como... El ingeniero contamina los ríos y los mares. Va contra Mr. Jaguar. Jaguar mamadísimo. Sí, Y con que un quiere Lysol en la mano. proteger los ríos, la selva y el Tren Maya. Pero Contamín lo que se esfuerza es en ensuciar los ríos, en tirar desechos. Y votar por el PAN. Y en protestar contra el tren. Contamín es malo. Y que se joda. Ok, entonces Contamín. El ingeniero Contamín construyeron la Galería de Máquinas, que era un poco más pequeño que el Crystal Palace, no el antro gay, sino el Palacio de Cristal. Y que ya no nada más era un invernadero, sino que ya era más bien como... De hecho, terminó convirtiéndose en un museo, o sea, un pinche palacio a la verga. La Galería de Máquinas. Está chido. La bóveda alcanzaba los 43 metros, cubría sin ningún apoyo intermedio 4.5 hectáreas. Ay, güey. Y el edificio despertó muchísima expectación el día en el que suscitó el pabellón de Paxton. Así la describió y valoró el arquitecto Jourdan. La Galería de Máquinas, con su fantástica nave de 115 metros sin tirantes, su vuelo audaz, sus proporciones grandiosas y su decoración inteligentemente violenta, es una obra de arte tan bella, tan pura, tan original y tan elevada como un templo griego o una catedral. Mientras decía eso, solo pensaba en la canción de Ratatouille. Tururú, tururú, Cualquiera puede construir. Una suricata ingeniera, güey. Sí, güey, el tejón ingeniero, güey. Sugicat, la verdadera película. De Sugicat. De Sugicat. Sugicat. El güey jalando el cabello a un albañil. Pues sí, güey, también se lo pone abajo del pinche casco levantado porque no suricatas mucho. Casco. Y luego se levanta la suricata para ver. Y se levanta el casco. No mames. Ay, güey. Ahora bien, hablemos un poco del contexto en el que estos países estaban peleando las expos universales, porque no es que estuvieran en bonanza política. Desde 1875, la Tercera República en Francia se había caracterizado por ser un desvergue, políticamente hablando. En el gobierno, Es que desde que dices la Tercera República dices, a ver. ¿Qué Güey, pasó aquí? Siglo XIX y ya van en la Tercera República, cabrón. Sí. Nosotros solo tuvimos 2 repúblicas.
La primera, luego nos quitó un austriaco y ya de ahí nos seguimos de corrido. Bueno, para 1875 estos vergas ya iban en la Tercera República. Y no sería la última. Ay, Francia. Los partidos políticos se intercambiaban más rápido que calzones y, según León Gambetta, inventor del drible, Que era un argentino. inventor de las bicicletas y los sombreritos. Además, primer ministro entre 1881 y 82. Eso, Gambetta. Decía que los gabinetes estaban a menudo formados por ministros oportunistas. Pero, aún así, y bajo todo ese desvergue, y bajo lo que probablemente hubiera destruido cualquier país, con ese desvergue se pusieran los principios que hoy por hoy serían la escuela obligatoria, la laicidad, la libertad de prensa, etc. Es La como, patria. seremos una chingadera de gobernanza, pero Somos mejor que México. seguimos siendo franceses e inventamos los estados. Ajá. Y el estado soy yo. Yo soy el estado. Oh, Luke. Yo soy el estado. En ese desvergue de gobernanza, Francia dice, échame las pinches expos universales Aquí, a la en verga. la Aquí, cara. mira, déjamelos caer. Que me caigan los chamacos del mundo. Porque recibían mucha gente las expos universales, Sergio. Sí, Debes claro, saberlo. Y muchos niños también. Dejad que los niños se acerquen a mí, decían las expos universales. Ay, güey. Ya se puso turbio. Jules Ferry, inventor de los ferries. ¿Quieres más café? A ver, uy, pero el tuyo trae jiribilla, ¿verdad? Sí, tú sigue. Ni es color café, mamón. Jules Ferry no es inventor de los ferries, presidente del consejo. Es que me mama esta época en la que probablemente cualquier apellido es el inventor de él, ¿no? Sí, Henry claro. Fútbol vivió en esta época, güey. Ay, güey. Jules Ferry, presidente del Consejo de Expos Universales de 1883 al 85, revivió la idea de celebrar la Expo Universal en Francia y el 8 de noviembre de 1884 firma el decreto para regresar la Expo Universal a París. La patria. El 5 de mayo al 31 de octubre de 1889. El gobierno de Francia insistió en que fuera este el año en el que le tocara la Exposición Universal porque conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa. Sí. Que, digo, ya lo hemos explicado en otros podcasts. No recuerdo, estoy un poco ebrio. Si ya lo dijiste aquí. Está bueno. Pero las pinches expos mundiales no era así de que una semanita. Eran meses y meses y meses de gente en tu pinche país Sí. llevando cosas bien innecesarias. Y es lo que contaba ahorita. También el pedo de que duraban tanto. Hoy siguen durando un chingo. La de... Repito, Dubái o Qatar. Perdón. La de ese país. Con mucho dinero. Ujú. Duró también un chingo de meses, pero las de esta época duraban tanto porque el chiste era que se enteraran en otros países, Y hacer que- el viaje en barco, Sí, es cierto. visitar, Ajá. quedarte 2 meses en el país. Sí, sí, es cierto. No era tan fácil decir, bueno, voy a Inglaterra a Claro. presentar la tele a color. Estamos hablando de 100 años antes de los vuelos comerciales. Está cabrón. O sea, era... Imagínate lo forzado de estos cabrones. No, te vas a cagar. En un simple viaje de 4 días, podemos ver que un cabrón inventó el fonógrafo. Es una máquina que canta como el niño que tienes en tu casa. Y lo peor es que era como, sí, güey, vamos desde Nueva York hasta París para ver el fonógrafo. Y acababa la expo y traían el fonógrafo. Sí, con ustedes, el fonógrafo. Además, ¿Cómo como- funciona? No preguntamos. Como, güey, vamos a viajar un mes para ver el fonógrafo. ¿Quién lo inventó? El güey que vive aquí al lado. Ah, sí, cierto. Qué pendejada. Pero Es sí. el señor que nos enseñó su fonógrafo hace una semana. Pero no en París. Pero no sabíamos. Pero no me lo enseñó en París. Y no hay nada como que te lo enseñen en París, ¿no? Ah, definitivamente. Definitivamente, como loquito del... No es lo mismo un No es lo loquito mismo. de centro enfrente de unas donas que huelen a culo. Que enfrente de unas donas junto a gente que huelen a culo. Ajá, y que tienen ratas. Exactamente. La ratatula, como La me gusta llamar. ratatula. Pero no es lo mismo ver una ratatula en Guadalajara que Que en ver París. la gatatula. Le ratatú. Después de ese pequeño paréntesis. Si andamos divagando un buen en este, ¿eh? En ediciones anteriores, por ejemplo en la de 1867, ya se habían juntado varios empresarios e ingenieros para hacer obras imponentes, como puentes, la misma galería de máquinas que ya mencioné, etc. Los ingenieros que ya mencioné antes, como J.B. Kranz y como el ingeniero Comodín, pero ahora el ingeniero Gustav, expertos en la construcción de puentes, ferrocarriles y edificios de hierro, Pedocadil. empezaron a construir almacenes, también apoyados por Louis Auguste Volot. En 1876 utilizaron hierro y cristal para básicamente armar todo el desmadrito.
Asimismo, fue la ejecución de muchos puentes, entre los que destacan el del Duero en Portugal, el viaducto Garavit en Francia, y también este mismo conglomerado proveería de la estructura metálica y el diseño para la misma de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Ujú. Ahora tendrían su más importante prueba, porque esta expo no era cualquier expo, como ya mencioné, era la más importante para Francia. 100 años después de la Revolución Francesa, ¿qué país somos? ¿Somos huevos o limones?, dijeron. Sí, o sea, la revolución que inició todo el desmadrito. Todo el desmadrito, Sí. a ver, 100 años después, ¿cómo andamos, no? Ajá, ¿Cómo sí. vamos, pa? También que andábamos con los reyes. Empezaron entonces a construir una estructura de 300 metros de altura que requeriría, entre muchos cálculos, la ejecución de 5.300 dibujos. Porque como que no les quedaba la primera el cómo lo levantamos. No, chingada madre, no No mames. mames. 5.300 dibujos hasta que dieran con... 5.300 dibujos, vete al pito, güey. No he hecho yo esos en mi vida. No, Mm. no. Que, digo, que los amigos animadores dicen, uy, no, con eso animas como 3 minutos. Sí, güey. La raza de Monster Inc. Sí. Uy, son 2 segundotes de Soli. Qué puto horror ser animador. Soli pestañeando. De que semanas y semanas de trabajo y mira, quiero que veas lo que estoy haciendo y nomás le ponen play. A ver, dale otro. A ver, otro. Y es como... Se ve cabra. Solo, Rífate otras 2 horas. ajá, sí, solo unos 15 años más y ya vamos a tener Toy Story. Monster Inc. se concibió en 1790. Sí. No. Un abrazo a nuestros amigos animadores, son unos chingones y tienen demasiada paciencia. Y detallaba estos 5.300 dibujos las 18.000 piezas diferentes que integrarían la estructura y cuyo ensamblaje requirió 7 millones de remaches de acero. Decidieron para esta labor ponerle a la torre el apellido del ingeniero Gustave. La torre Eiffel. Uh-huh. Sí, ya. Ya agarró. Ya agarró. La apuesta era muy sencilla, chavos. Vamos a evaluar, levantar esta madre sobre el campo Marte, una torre de hierro con una base cuadrada de 125 metros de lado y 300 de alto, y se seleccionó entre 107 proyectos el de Gustave Eiffel, Maurice Koechlin, Émile Nourrier, Stéphane Sauvestre. ¿Hay bocetos de los otros proyectos? Sí, los otros proyectos eran mamadas. Los otros proyectos básicamente era como, tienes este espacio en Campo Marte, ¿qué quieres hacer? Querían hacer como, Un pito. literal, una suavicrema, güey. Uh-huh. Sí, que una sobrequema con un hongo arriba. Hay uno muy cagado, güey, que es como la misma base de la Torre Eiffel, estas 4 patitas, pero en lugar de seguirse en punta, güey, arriba solo hay una bola. Como la cabeza de Misterio. Así, güey. Sí, va a parecer un pito. No, porque no es alargado. No, solo es como una bola de medium del tamaño de París. Ah, ya. Sobre estas 4 patas de la como torre. como un honguito. Básicamente. Y pues O sea, si de por sí la Torre Eiffel no se me hace bonita. no la eligieron porque fuera el diseño más bonito. La eligieron porque la estructura metálica y después de 5.300 dibujos descubrieron que era la manera más fácil de hacer el edificio más alto del mundo. Uh-huh. Y eso es lo que realmente querían. Sí. ¿Cómo acomodamos acero para que sea lo más alto del mundo? Porque eso es lo que nos importa, güey. Por mí que sea una pinche vara, así. Pero que se Pero que sea el sostenga. más alto del mundo, güey. Uh-huh. Y que dure. O sea, no así de que, ay, el puente de espagueti de la prepa. No, no, el pinche que dure la foto. Ajá, Y las fotos duran una semana en tomarse. Sí. ¿Cómo que? Ah, sí, Francia. Los 2 ingenieros principales, Émile Nourrier y Maurice Koechlin, en junio de 1884 tuvieron la idea de una torre altísima diseñada como un pilar sostenido con 4 columnas separadas en la base. El proyecto era una extensión de este principio con una altura de 300 metros, lo cual terminaría siendo 1.000 pies desde el soporte hasta los puentes. El 18 de septiembre del 84, Eiffel patentó un nuevo diseño que permitía construir soportes y postes metálicos capaces de alcanzar la altura superior a 300 metros. Y fue esta patente, este descubrimiento, lo que hicieron que decís, va a llevar tu pinche nombre, güey. Porque sin ti hubiera esto sido placa sobre placa sobre placa sobre placa sobre placa. Sauvestre propuso pedestales en las patas recubiertos con mampostería. Sauvestre era el diseñador, era el arquitecto, le valía verga la estructura, su chamba era que se viera bonito.
Propuso pedestales en las patas recubiertos de mampostería, arcos monumentales para unir las columnas. El pobre vato de verga, ¿cómo hago que esto se vea bien, güey? En el primer nivel, grandes salas acristaladas en cada planta, un diseño en forma de bulbo para la cima y otros ornamentos para adornar la estructura en su conjunto. Me mama la dinámica entre arquitectos e ingenieros, porque el arquitecto siempre es y un helipuerto en la sala, Sí. y una parrilla en el Y el baño. ingeniero es, nomás hace una suma y se va a caer, güey. Pero luego le pides un diseño de casa al ingeniero, es como, te dibuja un cuadro, cuarto, baño, cocina, cagadero, ahí está. Ahí está. Pues sí, digo, por eso son... Pero tienen que Ajá, hacer match, güey. tienen que hacer match, pero sí es... El ingeniero aterriza al arquitecto, pero el arquitecto es el que hace que sea bonito vivir ahí. Habrá mucha rivalidad pendeja, pero cuando se logra una bonita mancuerna entre el creativo y el de los números, es cuando hacemos que el pinche planeta avance. Además de que tengas un maestro de esos cabrones, güey. Porque el mero vergas... Sí, el mero vergas es el maestro porque ese güey le entiende a los dos, güey. Ese es el Y pedo. los corrige, Sí. güey. O sea, tienes al ingeniero que estuvo 9 años en el ITESO especializándose hasta doctorado y no nos quedamos serios porque no se va a poder. No, jefe, mira, es que aquí hay sedimento. Es que si usted ve, ahí ya corrió toda la humedad y me lo va a fregar. Y nomás se queda el ingeniero y en su mente, puta madre, tiene razón. Pero ¿cómo le digo que tiene razón? Es que me aventé después de 8 años de estudio este plano para esta casa. No, pero toque la tierra, se hunde. Pruébela. Hay que meterle, mire. Es tierra de Jalisco, está mojada. Entonces, no, patrón. Pero 2 bolsas más de cemento y lo levanto. ¿Y sabes qué? Lo levantan, güey. Sí, güey. Lo putas levantan. Son unos pinches genios, güey, los albañiles. Ahora bien, el proyecto se simplificaría por razones obvias. No podemos hacer todo lo que quieres, cabrón. Pero se conservaron muchos detalles. No puede tener un Macy's. Sin Starbucks. Se conservó, por ejemplo, los grandes arcos de la base. Esto originalmente iba a ser literal de que 4 patas una mesa. Pero este güey dijo, póngale un arquito, mamón. Sí, no mames. un tablón. Un puto foco. La curvatura de estas estructuras se determinaría matemáticamente para ofrecer, sobre todo, resistencia al viento. Porque recordemos que era la estructura más alta, ninguna otra estructura le tapaba el aire. Esta madre, a cómo se moviera la torre, se movía el mundo, güey. El montaje de las patas, como te gusta, comenzó el 1 de julio de 1887 para terminar 21 meses más tarde. Todos los elementos se prepararían en la fábrica de Le Vallée-Perret, cerca de París, sede de la empresa Eiffel. 18,000 piezas de la torre fueron diseñadas y calculadas antes de ser trazadas al milímetro y sobre el terreno entre 150 y 300 obreros, dirigidos por un grupo de veteranos en grandes viaductos metálicos, se encargaron del montaje. Sí. Las uniones se fijaron en su lugar con ayuda de bulones, reemplazados posteriormente por remaches. Tuercotas del tamaño de tu casa, de puro acero, güey. Sí. Para poder sostener esas piezas, güey. Esto lo que hacía es que se colocaban en caliente y cuando se enfrían se pueden contraer. Así aseguraban la fijación de las piezas. Hoy por hoy no puedes desarmar la Torre Eiffel porque se armó con las piezas casi al rojo vivo, güey. Verga. Y ya con el mismo frío que fue adquiriendo, güey, hace que estén tan pegadas como si las hubieran sellado. Pero no, simplemente están sobrepuestas pero congeladas, güey. Está muy cabrón. Ahora bien, las patas reposan sobre cimientos de hormigón instalados unos metros bajo el nivel del suelo sobre una cama de grava. Cada arista reposa sobre su propio pilar, sobre la cual ejerce una presión de 3 a 4 kilos por centímetro cuadrado. Mocha. Y en el lado que da al río Sena se utilizaron artesones metálicos para permitir a los obreros trabajar bajo el nivel del agua. A los obreros que tenían que poner estos cimientos los metían en tanques con aire comprimido para que pudieran trabajar abajo del agua, güey. Ah, no mames. Así como en Piratas del Caribe. Como Jack Sparrow escapando, güey. Les daban botecitos. Pero 300 cabrones, Ajá, güey. Y chingándole, güey. Nos andaban con mamadas. En una velocidad récord, si tomamos en cuenta todo lo que implicaba esa madre, el montaje de la torre fue una maravilla de la precisión arquitectónica de la época. Reconocieron todos los cronistas de la época. Sin embargo, había ciertas personas que no estaban tan de acuerdo. Aún así, a Eiffel le valió verga y lo celebró guiando un grupo de funcionarios del gobierno hasta la parte superior de la torre. Nada más que el día de la inauguración, los ascensores todavía no funcionaban. Entonces, el ascenso lo hizo a pie y les tomó más de 1 hora. Ay.
Ah, la verga. Es un putero, ¿no? Sí, güey. ¿Hay escalera? Sí. No sabía que había escaleras en la Torre Eiffel. Es que... Es todo un pedo lo de las escaleras y los elevadores. Güey. Sí, me imagino. Digo, la verdad es que para mí nomás es una pinche estructura ahí que parece una antena. Entonces no sé ni cómo es, ni... No funcionaban los elevadores, entonces tuvieron que ir a pie. Les llevó más de una hora, entre que estaba muy cansado y que se cuenta que el mismo Eiffel se cansaba, pero no quería parecer cansado. Entonces, cada 10 minutos los paraba para explicarles el piso en el que estaban, güey. Como Disney cuando estaba a la mitad Disneylandia y se inventaba mamadas para que no se dieran cuenta. La mayor parte del grupo se quedó en los 2 pisos de más abajo, unos pocos, entre ellos el ingeniero estructural Nouvier, Jean Compagnon, presidente del Consejo de la Ciudad, y los reporteros de Le Figaro y Le Monde Illustre. Le Figaro. Completaron el ascenso. A las 2:35 de la tarde, Eiffel izaba una bandera francesa con el acompañamiento de 25 disparos de cañón desde el primer nivel. Pobre del cabrón al que le cayeron. Los 25 así. Todos apuntando a la misma granja. Sí, güey. No, mis vacas. No se pone su boina. Pon la pata ahí. Como el pinche lluvia de flechas, güey. Ay, pobre señor. El Gustavo Eiffel desde la cima. Sí. ¡Oh, guau, Shoshana! Chale. 2 años de trabajo, un promedio de 250 trabajadores diarios facilitaron la finalización y desde el inicio de las obras no faltarían especialistas y matemáticos empeñados en demostrar que esa madre se iba a caer. Además, la publicación de diversos panfletos o artículos durante todo el año del 86 y 87 que decía que esto era una cagada. En el periódico Le Temps se publicó La protesta contra la torre, dirigida al señor Alphand, que era el director de obras de la exposición, y firmada por algunos artistas de la época. Charles Gund, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas, François Coupé, ¿Guy de Maupassant? A la verga. Alejandro Dumas, Oh, la verga. Leconte de Liszt, William Bouguereau, Ernest Meissonier, Charles Garnier y otros. Y Kylian Mbappé. Y Kylian Mbappé. N'Golo Kanté. ¿Ese Guy de Maupassant es el Guy de Maupassant? Sí. A la verga. Otros panfletistas iban más allá de eso, con una violenta... ¡Está culero! Con violentas campañas que la llamaban, por ejemplo, Léon Bloy, un artista de la época, la llamaba una trágica lámpara de calle. Paul Verlaine la llamaba un esqueleto de atalaya. François Coupé la llamaba un mástil de hierro de aparejos duros, inconclusos, confusos y deformes. Me lo han dicho. Maupassant la llamaba pirámide alta y flaca, de escalas de hierro, esqueleto gigante falto de gracia, con una base que parece hecha para llevar un monumento formidable de cíclopes, aborto de un ridículo y delgado perfil de chimenea de fábrica. Mi perfil de Tinder, güey. Pero lo que más me emputa... El 14 de febrero de 1887 se publicaría en Le Temps un manifiesto titulado La protesta de artistas, que justamente hablaba de lo que ya te mencionaba, de cómo rechazaban esto, y se leía lo siguiente. La culera. Catuma. Escritores, escultores, pintores y amantes apasionados de la belleza hasta ahora intacta en París, venimos a protestar con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra indignación en nombre del gusto francés despreciado y en nombre del arte y la historia francesa amenazados, en contra de la erección en pleno corazón de nuestra capital de la inútil y monstruosa Torre Eiffel. ¿Hasta cuándo la ciudad de París se asociará a las barrocas y mercantiles imaginaciones de un constructor de maquinarias para deshonrarse y afearse inseparablemente? Pues la Torre Eiffel, que ni siquiera la comercial América querría, es, no lo dudéis, la deshonra de París. Todos lo sienten, todos lo dicen y todos lo lamentan profundamente. Y no somos más que un débil eco de la opinión universal, tan legítimamente alarmada. Muy, muy propio y profunda la protesta. Aquí en México hubieran pintado ¡chinguen a su madre! Atlas te pega. Atlas te pega. Bicampeón, papá. Conejo mamado. Conejo mamado. Ya vine por mis hijos. Ya vine por ellos. Ay, güey. Sin embargo, el 6 de mayo de 1889 abre la Exposición Universal, se llenan de visitas a la verga y ya nadie le importaba porque ganaron mucho dinero. Mucho dinero. Nos desgraciaste, pero nos llenaste de varo. Mientras que había sido desprestigiada durante la construcción, en febrero de 87 con este tipo de cartas, al abrir tuvo un éxito impactante. En la primera semana recibió 28.922 visitantes sin que funcionaran todavía los elevadores. Chale, se lo tenían que aventar a pie todos.
estos 28,000 subirían al edificio e incluso cerca de 2,000 de ellos lo hicieron por las escaleras de emergencia de un ladito. Verga. Con tal de subir, cabrón. Habían sherpas, güey, que los llevaban hasta arriba. De hecho, unos poquitos años después, hay un cortometraje de cómo va subiendo el elevador hecho por los Lumière de esta torre, que está interesante. Finalmente, se vendieron 32 millones de entradas a la exposición de París y alrededor de 2 millones de turistas visitaron la torre. Ese monumento entonces sería el más alto del mundo y el más visitado. Atrae también a personalidades conocidas y algunos amigos de Gustave Eiffel. Entre la relación de visitantes famosos a la torre durante la exposición figuran el príncipe de Gales, la actriz Sarah Bernhardt, Buffalo Bill Cody, que pues era un artista gringo que hablaba sobre el viejo y salvaje oeste, y Thomas Alva Edison. Eiffel invitó a Edison a visitar la torre y el apartamento privado en la parte superior de la misma que él tenía. Gustave Eiffel dijo, me voy a hacer un pinche depa Pues en la torre. Güey, pues ya, ¿qué? Donde Edison le hizo entrega de uno de sus fonógrafos. Torre grandota y... Te traje un disco. Pero aquí el pedo es... Edison no subió el fonógrafo, él. No mames, no. Oh, cabrón, Sí, seguramente Sí, por la escalera de emergencia. No, porque ya funcionaban los elevadores, pero Edison... Me gusta estirar las piernas. Y lo mandó a pie, güey. Edison, disfruta la estructura, muchacho. ¿Cuándo vas a regresar a París? Eres pobre. Nos vemos allá arriba. Llegó en 2 días el pobre cabrón. Edison firmaría el libro de invitados con una dedicatoria. Para el ingeniero Mr. Eiffel, el esforzado constructor de esta gigantesca y original muestra de ingeniería moderna, de alguien que tiene el mayor respeto y admiración por todos los ingenieros, incluyendo al más grande ingeniero, el buen Dios. Verga, por un momento pensé que iba a decir él, güey. No. El más grande ingeniero. Yo. Dime si no es algo que haría Edison, Sí, güey. totalmente, güey. Una vez terminada la exposición, la curiosidad decayó muchísimo en la Torre Eiffel. Y mató al gato. Y mató. En 1899 solamente se registraron 149,000 entradas. Solamente. ¿Cómo me trabé? Se registraron chorro mil. Y con el fin de volver a explotar la torre, Gustave Eiffel bajó el precio de los boletos y empezó a haber más gente. Pero tuvieron que esperar hasta la Exposición Universal de 1900, otra vez celebrada en París, para que volviera a aumentar los curiosos. 1 millón de entradas son vendidas, lo que estaba muy por encima de las cifras de los 10 años anteriores. Sí. Ya empezaron entonces a mejorar los elevadores, etc. Por ejemplo, para estos eventos de las nuevas expos universales, los ascensores ya eran sobre los pilares para que subieran directamente en uno solo, en el como primer elevador, segundo elevador, tercer elevador. Ah, ok, y eran... Ajá. Ahora ya hicieron una estructura que en un solo elevador te subiera. Sí, no mames. Construidos por la firma francesa Fives Lille, estaban dotados de un mecanismo de compensación para mantener el nivel del suelo en función del ángulo de ascenso. Entonces tú no sentías que estabas yendo chueco. Ah, Tú pues sí, nada más- porque está... Ajá, güey. Tú está nomás en sentías que diagonal. subías. No mames, es que imagínate que tic, además de que vas subiendo al edificio más alto del mundo, vas de lado. Sí, güey. Y eran impulsados por un mecanismo hidráulico muy similar al de los ascensores Otis. La presencia hidráulica era proporcionada por acumuladores cerca del mecanismo y la torre ahora era una muestra también de la modernidad, no nada más en su construcción, sino en los mecanismos que en ella trabajaban y que después se utilizarían para muchos otros edificios. La caída de las entradas seguiría en 1901, de modo que el futuro de la torre no estaba nada asegurado porque terminaría también la concesión para la empresa de Eiffel. Algunos incluso sostenían en esa época que podía ser demolida, pero se mantuvo. Hasta que, en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. A huevo. Y en la primera batalla de Marne, que es una batalla de la Primera Guerra Mundial en diciembre de 1914, que supuso una victoria aliada sobre el ejército alemán. Esto se debió a que en esta batalla, justo en el punto máximo del avance alemán en Francia, están por entrar a París. Pero los alemanes y sus aliados no pueden comunicarse durante toda la batalla debido a que un grupo de franceses pusieron un interceptor en la punta de la Torre Eiffel, asegurando entonces la victoria de los buenos. Así es, para siempre. Jamás los alemanes volverán a tocar esta tierra. ¡Sí! Lo logramos, chicos. ¡Salvamos el mundo! Ganamos la primera guerra. ¿Cómo que la primera? En abril de 1935, la torre sería utilizada para transmisiones experimentales de televisión de muy baja resolución y utilizarían un transmisor de onda corta de 200 vatios de potencia, dándose cuenta que, ¡hey! Tenemos una torre grandota. Tal vez desde ahí podemos emitir ondas.
No se nos había ocurrido. La seguíamos poniendo en mi depa. Sí, güey, fue como, necesitamos poner ondas en el punto más alto. ¿Dónde lo pondremos? Vayamos a ¿Cuál pensar en será la el Torre Eiffel. punto más alto? Pero literal... No, quién sabe. Pues pon una escalera en la azotea. Beto a saber. Beto a saber. ¿Y tú qué opinas, Beto? Pues la Torre Eiffel... No, cállate. No, tú no sabes, Beto. Y seguía teniendo mucha experimentación durante esos años, del 35 en adelante, para cómo podemos aprovechar la Torre Eiffel para emitir mejores ondas y aprovechar la tecnología. Entonces la Torre Eiffel era ya tecnología en la construcción, en los elementos arquitectónicos y tecnología de la misma, y también para propiciar otras tecnologías. Lamentablemente la paz no duraría tanto. Y en 1940 empieza a acercarse un hombre de pequeño bigote, junto con sus amiguitos, a Francia. Cuando el ejército alemán llega a París, en 1940, los cables de los ascensores fueron saboteados por los franceses para que no pudieran subir. Que rompan todo a la verga. Sí, ya. Si no es nuestro, que no sea de ellos. La torre fue cerrada al público durante la ocupación y, de hecho, los ascensores no funcionarían hasta después de la guerra. En 1940, los soldados alemanes suben a la torre para izar la esvástica, pero subieron una esvástica demasiado grande que se cayó. De huevo. Entonces luego pusieron una más pequeña. Pero nadie la veía. Pero nadie la veía. Como banderita de coche, güey. Poquito más adelante, Hitler visita París, pero decide no subir a la torre. Solamente se toma una foto frente a ella, en una de las fotos más famosas de la Segunda Guerra Mundial. Donde sale Hitler así. El güey mame y mame y mame que le tomen una foto enfrente de la Torre Eiffel. Su foto. Literal, güey. Sí, güey, literal. Ay, güey. A partir de 1942, el ejército alemán instalaría en la torre una emisora de televisión denominada la Fernsehsender en París, directamente hasta su casa o su sótano, dependiendo de dónde se esconda. Dirigida por Kurt Hinz, que emitía programación de la más gustada para el pueblo nazi. Chale. La liberación de Francia comenzaría el 6 de junio de 1944. Esto sucedió dado que desembarcaron el día de hoy en la batalla de Normandía los ejércitos aliados. Esto empieza a hacer que se replieguen los alemanes que estaban extendidos por África incluso. Cuando esto sucede, los alemanes que solamente dominaban una parte de Francia deciden agarrar todo Francia porque se convierte en uno de sus últimos bastiones de defensa antes de que lleguen a Alemania. Por ese lado, del otro lado estaba Rusia, pendejos. Agarran todo Francia, entonces se vuelve la guerra en las costas francesas. Hay un chingo de películas sobre la ocupación francesa de la época. Digo, la más famosa creo que es Bastardos en Gloria, pero... Dunkerque también. Hay un chingo, güey. Montcornu, que es una película justamente francesa, de que un amor sobre un soldado francés. Casablanca. Pues en Casablanca se despiden en París, ¿no? Sí. Siempre tendremos París. París, Texas. No es tan romántico cuando dices que es París, Texas. Vean Casablanca. Qué bonita película. Nada le salió bien al ejército de Hitler. ¿Tú crees? Spoiler. Cuando entra en la plaza del ayuntamiento un semioruga español que dijeron, amigo, buen amigo, que era de los aliados y se lo habían robado. Entonces empiezan a agarrar allá viene Mussolini, me va a ayudar. Todos los nidos que quedaban de nazis los empiezan a volar a la verga. A su puta madre. Y Hitler le ordena en ese momento al general Dietrich von Scholitz, el gobernador militar de París, que demoliese todo monumento de París. Había un plan específico que era por si llegan los aliados a París, destruyes la ciudad. Pinche güey mala copa, güey. Si me van a correr de la peda me voy a orinar. Y eso empezaba por destruir la Torre Eiffel. Pues sí. Von Scholitz desobedeció la orden. Okay. En uno de los acontecimientos más famosos de la guerra, Von Scholitz dijo, pito, igual me voy a morir. Ajá. El 25 de junio, antes de que los alemanes llegaran a París, 2 empleados del Museo Nacional de la Marina Francesa escalaron, escondidos, hasta la Torre Eiffel y sustituyeron la bandera nazi por una bandera tricolor. Justo a la mitad de la pinche batalla, güey. Chivas. Somos orgullo. Somos orgullo del pueblo mexicano. Chivas. Y sonó el himno de las chivas en todo Francia. ¡Arriba el Guadalajara! ¡Arriba las chivas! Ay, güey. El 25 de agosto del 44, una avanzada de las fuerzas aliadas al mando del general Philippe Leclerc entra a París con sus tanques y se lleva a la verga todos los focos subsistentes de la ocupación nazi. Órale, a chingar a su madre.
Más tarde, el día 25 de agosto de 1944, el general Charles de Gaulle, líder de la Francia Libre, entra a la ciudad y pronuncia, en una zona cercana a la Torre Eiffel, un discurso muy famoso, justamente desde el Hotel de Ville, con las célebres palabras: París, París ultrajado, París arrasado, París martirizado, pero París liberado. Uy, qué bonito. A partir de 1960, el turismo internacional comienza a crecer, dado que a finales de los 50 empiezan los primeros vuelos comerciales y, por lo tanto, todo el mundo empieza a querer ir a París. Sube el número de visitantes a la torre, que se incrementa rápidamente hasta alcanzar los 6 millones de visitantes por año. Esto se rebasaría en 1998 con algunas adecuaciones y hasta 1985, cuando la torre se remodela centrándose en 3 características principales: aligerar la estructura metálica, la creación de medios de seguridad en la torre y hacerlo un poco más turístico. Se empiezan a poner restaurantes, tienditas, etc. Oxxos y todo el pedo. Sí. A partir de los años 70, la Torre Eiffel obtiene más popularidad y se gana un lugar en el espíritu colectivo mundial, además de convertirse en uno de los símbolos más conocidos de Francia. El 31 de diciembre de 1999, para la fiesta de cuenta atrás del año 2000 y que se apagaría todo el sistema, se instalaron luces intermitentes y proyectores de alta potencia en la torre, acompañados de una exhibición de fuegos artificiales y una exposición a la cafetería del primer piso. Además, 20.000 lámparas parpadeantes que daban luz a la torre cada 5 minutos durante la hora harían que el monumento, que una vez fue odiado por los parisinos y después de atravesar muchas críticas y resistir durante la ocupación nazi en Francia para después ser el símbolo desde el cual se declararía la Francia libre, celebraba el nuevo milenio. Esa es la historia de la Torre Eiffel. ¿Qué te parece, mi buen Sergio? O sea, obviamente el peso histórico que tiene es innegable y pues sí, o sea, es uno de los monumentos más importantes del mundo. Sigue estando bien fea. Sí. Para mí sigue siendo una estructura muy fea, pero pues es de esas cosas que dices, güey, es la Torre Eiffel, güey. O sea, evidentemente, como decimos, o sea, está fea, pero ganó significado para el pueblo francés y para todo el mundo por todas estas mamadas que le tocó sobrevivir. Y digo, pues también París está muy romantizada, entonces evidentemente sí es el símbolo de París. Como el otro día veía el tuit de el síndrome de París. Ah, Simón. Que es cuando viajas a París y te das cuenta que no está tan chido. Casi todas las personas que conozco que viajan a París dicen, no está tan chido. Pero es que se romantizó mucho París. Sin embargo, quiero ir. O sea, sí, claro, cada que me dicen que está culero es como, quiero verlo yo. Y quieres ver la Torre Eiffel, güey, porque es un monumento súper histórico y súper clásico. No, pues está chido, pues, como los monumentos, como decimos, ¿no? Van... Todo monumento va ganando significado dependiendo de lo que importa para el pueblo, más allá de la intención que tenía el autor, como, pues es cierto, como tú dices, o sea, más allá de la intención que tenía el autor, ciertas circunstancias pueden hacer que un monumento tenga o no tenga importancia, relevancia para un pueblo. Sí, porque, o sea, intrínsecamente son solamente pedazos de acero amontonados, güey. Y no sirven para nada. O sea, literalmente. Como Ya después medio le encontraron alguna otra función, pero culturalmente significa la historia que ha visto, significa los diferentes dueños, significa las personas que estuvieron ahí, significa las intenciones, significa recibir ciertos acontecimientos. Hay un documental muy bonito que vi justamente para este capítulo, que es la historia de la Torre Eiffel, narrada por la Torre Eiffel. Uh-huh. Te cuenta todo lo que ha visto esa torre. Chingo de loquitos del centro. Chingos de güeyes que van a coger abajo. Chingo de güeyes que van a coger arriba también. Ajá. Chingo de güeyes que quieren coger en la Torre Eiffel. Uh-huh. Pero bueno, esa fue la historia de la Torre Eiffel, uno de los múltiples monumentos que de hecho han sido tratados de imitar en muchas partes del mundo. Hay uno en Las Vegas, hay en otras partes de Europa, hay uno en Coahuila. Hay uno en cada carretera, esas torres grandotas donde ponen las luces, güey. En la entrada a Culiacán está el Motel París, que la entrada es una Torre Eiffel. La la, señor francés! Para más datos importantes de la historia, no olviden seguirnos en redes sociales. Ahora nueva introducción cotorra a las redes. No, mames, ya cotorré mucho. Sí, ya. ¿Qué más quieren de mí? Pueden seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Lechubiza. Este podcast en lo particular lo pueden encontrar como Los Bardos de la Historia y en todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar. ¿Quieres decir algo, Bardi? Ah, sí, además dice que si les gusta este podcast, que dejen un comentario, por favor, anímense a comentarnos, aunque sea, mentadas de madre, ¿no? Pero de verdad es que los comentarios nos hacen mucho paro. Entonces, pues si les gusta lo que hacemos,
Está pasando un avión, perdón, me distraje como perrito. Si les gusta lo que hacemos, si les gusta este podcast, si han aprendido algo, o simplemente si neta les gusta cómo cotorreamos y quisieran que más personas lo escucharan, de verdad que comenten, si pueden compartirlo, compártanlo en Instagram, en Twitter. Nos harían un parote, porque de verdad, digo, pues más allá de que nos escuche 1 o 300 personas, lo vamos a seguir haciendo, pero la verdad es que sí nos gusta que se acerquen a nosotros a decirnos qué pedo. Claro. Y digo, si a ustedes les gustó, puede que a otra persona les guste, entonces ayuden a llegar a más personas. Además de eso, tenemos otro tipo de contenido también en nuestro canal, por si quieren ver otro tipo de cotorreos. En Aburridos y con Internet hablamos de series, películas, etcétera. Tenemos otro podcast que es todo lo que no te enseñan en la escuela, donde hablamos de ciertos temas que nos gustaría abordar, que nunca se enseñaron en la educación normal. Tarde o temprano va a llegar la nueva temporada, no se preocupen. Exactamente, y como bien dijo Sergio, en cuanto aprendamos a utilizar la plataforma morada esa, vamos a intentar algo por ahí. Y para las 2 o 3 personas que nos han preguntado, tarde o temprano va a volver nuestro pequeño programa de gameplays. Ya lo dijimos, y esa era una sorpresa que estaba... El Player to Show estaba muy guardadito ahí, pero tarde o temprano va a volver. va a ser de las cosas, creo que por primera vez en el canal de Lechuvisa, que regresa el público. Porque la neta, hubo comentarios que nos lo pidieron. Sí, porque a mí la verdad ya no me gusta jugar videojuegos. Yo la verdad soy ciego. Soy ciego y no coordino. Todo este capítulo lo leo como Ray Charles, güey. Como Stevie Wonder. Oye. Bueno, nosotros fuimos los bardos de la historia. Que nos vamos, pero no nos vamos sin antes recordarles, como cada semana, que la construcción más fea de tu barrio puede convertirse en un símbolo de la nación o en un picadero de drogadictos. No se sabe. Sí, y que hay muchos loquitos en el centro. Muchos. Cuidado. Uh-huh. Y aguas con descubrir el foco. Sí. No. Sí. No, y con inventarlo. Ni les digo. Sí, que chingue su madre el cabrón que inventó la evolución.